Hola protones, bienvenidos a esto que se llama electromagnetismo por Adrián Rueda. El día de hoy he querido repasar algunos conceptos matemáticos necesarios para poder estudiar fenómenos físicos. En el canal ya hemos estado hablando de algunos de ellos, y es esas magnitudes que se consideran de tipo vectorial. Para poder trabajar con ellas debemos entender claramente qué es un vector. Resulta que cuando hablamos de variables físicas, de magnitudes físicas, nos referimos a las que son de tipo escalar y las que son de tipo vectorial. Las de tipo escalar son aquellas a las cuales simplemente les decimos una magnitud y sus unidades. Por ejemplo, tenemos esta pelotita. Esta pelotita que está aquí tiene una cantidad de aire dentro de ella, lo cual sería un volumen. Entonces podríamos decir, no sé, tal vez tenga 1 metro cúbico de aire y decir, tiene 1 metro cúbico, no lo sé, es demasiado pequeña. Pero suponiendo que esa fuera su cantidad, solamente diríamos 1 metro 1 y 1 metro cúbico, nada más. No tendríamos que decir nada diferente. Y si tuviéramos una pelota como esta, pues entonces tendríamos un valor diferente de volumen de aire dentro de ella. De igual forma podríamos identificar otra variable que es la densidad. Mediríamos su volumen y su peso. Pesan diferente, tienen volumen diferente, deben tener densidades diferentes. Pero esas magnitudes son de tipo escalar. Solamente requieren un valor numérico y sus unidades. Pero si hablamos, por ejemplo, de que una de estas pelotitas se esté moviendo, como vemos esta ahora, se está moviendo, tenemos que identificar, para poder estudiar este fenómeno del movimiento de esta pelota, tenemos que identificar hacia dónde se mueve. No solamente decir a qué velocidad se está moviendo. Podríamos decir, bueno, va alrededor de 2 kilómetros por hora, pero ¿hacia dónde? ¿Va hacia allá? ¿O va hacia allá? ¿O viene hacia acá? ¿O va hacia allá? Esos movimientos que estoy representando, para poder definir cuál de ellos vamos a estudiar, si decidimos estudiar este movimiento utilizando la física, tendríamos que usar algo que nos diga a qué velocidad va, su magnitud, en qué dirección y en qué sentido, porque la dirección sería este ángulo que tenemos entre mi mano acá y el desplazamiento. Este ángulo nos diría la dirección en la que se está moviendo, pero nos dice el sentido, es decir, va hacia allá o va hacia allá. Y esas son las cosas que se deben definir en una variable física que necesita ser representada vectorialmente. ¿Por qué sabemos que necesita ser representada vectorialmente? Porque necesitamos definirle magnitud, dirección y sentido. Las magnitudes escalares solamente necesitan una magnitud o módulo y sus unidades. Los vectores necesitan magnitud, dirección, sentido y obviamente sus unidades. ¿Qué tipo de variables podemos identificar como vectoriales? La velocidad, la fuerza, campo eléctrico, campo magnético, y ya van a empezar a entender por qué con ellos también hablamos de vectores. Entonces miremos un poco cómo representamos los vectores matemáticamente. Ya nos vemos. Ok, protones, vamos a ver entonces a qué nos referimos con la magnitud, dirección y sentido de una variable física que consideramos de tipo vectorial. Entonces, sea m una magnitud física de tipo vectorial, por lo cual se designa como m con esta flechita arriba. Cualquier unidad o variable que estemos analizando, magnitud física de algún fenómeno que estemos estudiando, va a ser representada por una letra, pero a diferencia de una que sea de tipo escalar, la vectorial, una magnitud física vectorial, siempre va a tener esta flechita en la parte de arriba y será representada por la letra y la flecha en la parte de arriba que nos dice que es un vector. Ahora veamos esta imagen. Tenemos el eje Y y el eje de las X. Para representar a la magnitud física m, lo que hacemos es que trazamos la línea que corresponde a su comportamiento, su valor. Inicialmente veremos cuánto vale esa magnitud. El valor de ella nos va a decir qué tan larga es esta flecha. Y a eso nos referimos cuando hablamos de magnitud. ¿A cuánto vale? ¿Cuál es su tamaño? Cuando decimos, por ejemplo, en el caso de velocidad, y decimos que la velocidad es 20 kilómetros por hora, entonces diríamos que esta flecha tiene el largo de 20. Si dijéramos que es de 30, pues sería un poco más larga. Si dijéramos que es de 10, entonces sería más corta. Entonces la magnitud se refiere al tamaño o valor de la magnitud del vector. ¿Cuánto vale? Cuando hablamos de la dirección, nos referimos al ángulo que este vector hace con
el eje X del plano cartesiano y siempre en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, que sin importar en dónde se encuentra el vector, si se encuentra por acá, si se encuentra por acá, el ángulo siempre se va a tomar desde el eje X hacia la izquierda y el valor que tenga será nuestra dirección. Y por último, el sentido, hacia dónde está cambiando esa variable, hacia dónde se está moviendo, nos va a decir esta flechita, que normalmente se representa con el signo. En este caso sabríamos que como la flecha está hacia arriba, el valor de esta magnitud o de este vector va a ser positivo. Si la flecha estuviera apuntando hacia abajo, su valor sería negativo. Una cosa para aclarar, cuando hablamos de la magnitud siempre hablamos del valor absoluto del vector, es decir, se calcula valor absoluto, o sea, no importa positivo o negativo, simplemente se toma el número. Pero cuando hablamos del vector sí aparecerá un signo que corresponderá a la dirección. Si esta m fuera menos m, tendríamos la flecha apuntando hacia abajo. En este caso está apuntando hacia arriba porque es positiva. Bueno, ahora veamos cómo se representa un vector o cuáles son las dos formas en que podemos representarlos. Muy bien, protones, antes de continuar, entonces recordemos que un vector es una magnitud física que tiene magnitud, dirección y sentido. La magnitud es el tamaño que tiene la variable, la dirección es el ángulo que hace con el eje X eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj, y el sentido corresponde al símbolo que tenga el vector, que será positivo indicando que va hacia la derecha o hacia arriba y negativo si va hacia la izquierda o hacia abajo. Bueno, protones, entonces veamos esta imagen. Nosotros que vemos acá, vemos un vecindario cualquiera donde están los grupos de casas que normalmente llamamos manzanas de un barrio y ven separado por calles y carreras donde pasan vehículos normales, pero resulta que en este momento está transitando por aquí un helicóptero. Si lo ven cómo pasa la imagen en diagonal, se movió de la carrera 1 con calle 1 y va volando, volando, volando y llega hasta la calle 6 con carrera cuarta. Esta es la nueva coordenada y en este momento nosotros hemos observado todo este fenómeno. Ocurrió el movimiento desde la posición carrera 1, calle 1 hasta carrera 6 con calle 6 en un tiempo de 1 hora. Y nosotros quisiéramos analizar este fenómeno, quisiéramos hacer el estudio físico del mismo. Pues bueno, nosotros podríamos conocer cuánto miden las calles, cuánto miden las carreras y podríamos saber cuánto se movió este helicóptero. Pero sabríamos cuánto se movió en calles y cuánto se movió en carreras. Inclusive aquí podríamos decir que se movió de la calle 1 a la calle 6, se movió 6 calles, y se movió de la carrera 1 a la carrera 4, se movió 4 calles. Pero ¿a qué velocidad se movió? ¿Cuál fue ese vector de velocidad? Esta variable que se movió en este sentido, con una dirección, con el eje de las X y con un valor, con un tamaño. Si ven, desde aquí donde está el helicóptero a la posición inicial en la que se encontraba, tenemos una diferencia, o podríamos decir que una distancia, pero en términos de velocidad podemos analizar qué tan rápido se movió en la parte horizontal y qué tan rápido se movió en la parte vertical. Entonces para ello vamos a colocar unos ejes, como los de un plano cartesiano. Entonces vamos a dibujar aquí, esto sería el vertical, sería el eje de la Y. Y ponemos un eje horizontal que correspondería al eje de las X. Por último, vamos a dibujar que el helicóptero se movió desde el origen hasta su posición actual. Nosotros quisiéramos saber a qué velocidad se movió, pero sabemos que se movió desde aquí hasta aquí en coordenadas de X y se movió desde aquí hasta aquí en coordenadas de Y. Si nosotros analizamos eso en una unidad de tiempo determinada, pues en 1 hora, en este caso vamos a analizarlo para 1 hora. Vamos a colocar aquí la identificación del eje, este es el eje Y.
Y en el horizontal vamos a poner el eje X por acá. Bien, entonces vamos a decir que sabemos a qué velocidad se movió, porque como sabemos cuánto miden las carreras, y vamos a decir que la distancia que hay desde una esquina de las casas hasta la otra en el sentido horizontal corresponde a 1 kilómetro. Es decir que él se movió desde aquí hasta acá 1 kilómetro, desde aquí hasta acá 2, desde aquí hasta acá 3. Entonces el helicóptero en X se movió 3 kilómetros en una hora. O sea que acá tendríamos el valor de 3 kilómetros por hora. 3 kilómetros en una hora. Y en Y se movió, vamos a decir que también, vamos a decir que las calles están separadas como la mitad de la distancia. Son de a medio kilómetro. Entonces aquí serían medio kilómetro, aquí sería otro medio, aquí tendríamos 1, 1.5, 2, 2.5 kilómetros. Entonces coloquemos una marca acá, la posición actual del helicóptero y escribamos acá cuánto se movió. Corresponde a 2.5 kilómetros. Y lo hizo en una hora, entonces digamos que fue 2.5 kilómetros por hora. Entonces, si ya sabemos el dato en X, ya sabemos el dato en Y, ¿cuánto es el valor de este vector? ¿Cuánto vale esta distancia, esta velocidad? ¿Cuál fue su velocidad real? No su velocidad en X, su velocidad en Y, no. ¿Cuál fue su velocidad real para moverse desde el origen hasta la calle 6 con carrera 4? Bueno, si ustedes ven acá, si nosotros trazamos una línea más en cualquiera de las dos direcciones, sea horizontal o vertical, vamos a tener un triángulo rectángulo. Vamos a hacerlo en ambos sentidos. Acá tendríamos un triángulo rectángulo. Si lo hiciéramos en este sentido, también tendríamos un triángulo rectángulo. Aquí está un triángulo rectángulo también. Esos triángulos pues nos permiten saber que si tenemos el valor del cateto adyacente, del cateto opuesto, podemos obtener el valor de la hipotenusa. Y sí, se calcula como cualquier teorema de Pitágoras. Entonces, aplicando teorema de Pitágoras, nosotros podríamos conocer cuánto vale esta hipotenusa y correspondería a la magnitud de nuestro vector. Ahora, nosotros sabemos hacia dónde se dirigió el helicóptero, sabemos que venía del origen hacia su posición actual. Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos dibujar una flecha aquí que nos diga hacia dónde va nuestro vector velocidad. O sea, nuestro helicóptero iba en el sentido hacia la derecha y hacia arriba. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este vector es positivo. Recuerdan que se los dije hace un rato, si el vector cambia o incrementa o se mueve en la dirección hacia la derecha o hacia arriba del plano cartesiano, será un vector de valor positivo. Entonces, en ese orden de ideas, ya sabemos que nuestro vector tiene un valor positivo, pero vamos a calcular su magnitud. ¿Cómo tenemos el cálculo de su magnitud? Pues si aplicamos teorema de Pitágoras, simplemente tendríamos que decir que el valor, vamos a llamar a este vector con algún nombre. Entonces nuestro vector H. Ya tenemos nuestro vector H, lo hemos identificado. Ahora, ¿cuánto vale H? Muy bien, H va a ser igual, si aplicamos Pitágoras, va a ser igual a la raíz cuadrada de el valor en X más el valor en Y, ambos elevados al cuadrado. Aquí vemos que es XF menos XY, o sea, X final menos X inicial, porque el vector no necesariamente va a estar en el origen, y esto es importante que lo sepamos. El origen del vector pudo no haber sido en el origen, entonces tendríamos que restar el valor final menos el valor inicial para poder obtener el valor real de su variación con respecto al eje X. Entonces X final en este caso es de 3 kilómetros menos X inicial, que era de 0, y en el caso, y esto elevado al cuadrado, más el valor de Y final, que es de 2.5, menos Y inicial, que también era de 0, y entonces eso también nos va a dar 2.5 al cuadrado. Entonces, reemplazando estos valores
Y haciendo el cálculo obtenemos que la magnitud de h va a ser igual a 3.9 kilómetros por hora. Ya sabemos el tamaño del vector velocidad del helicóptero, pero no sabemos cuál es el ángulo que tiene con respecto a x. Es decir, no sabemos si no podemos ubicar este vector correctamente a menos que sepamos el ángulo que corresponde a la dirección. Pero igual, como ya sabemos que este es un triángulo de rectángulo, entonces podemos aplicar las propiedades trigonométricas relacionadas. Entonces, demarquemos el ángulo primero que todo. Bueno, ya tenemos aquí resaltado el ángulo. Ese es el ángulo teta. Pero ¿a qué es igual teta? El ángulo teta va a ser igual al arcoseno del valor del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y ese valor nos da un ángulo de 40.5. Entonces nuestro ángulo teta ya es de 40.5. Y así hemos obtenido la magnitud y la dirección del vector velocidad de este helicóptero. O sea, el vector h que hemos definido como h. Y como sabemos que va, al observar el gráfico, va hacia la derecha y hacia arriba, podemos decir que h es un vector con sentido positivo. Y esto lo podemos representar el vector h como de dos formas. La primera forma es la forma polar, donde colocamos la magnitud del vector, la que obtuvimos por medio del teorema de Pitágoras, y el ángulo, que es la dirección. El signo del vector, el signo de este valor, nos va a decir si va en dirección hacia arriba y hacia la derecha o hacia abajo hacia la izquierda. Entonces, para este caso, como va hacia arriba y hacia la derecha, según el gráfico que hemos hecho, podemos decir que el signo de esta variable es positivo. Entonces aquí iría la magnitud, el signo que define el sentido, la magnitud que fue obtenida por medio del teorema de Pitágoras, el ángulo que fue obtenido por medio de las propiedades trigonométricas de un triángulo rectángulo, y aquí tenemos el vector que nos dice la velocidad de este helicóptero en desplazamiento que estamos estudiando, y nos dice su sentido, magnitud, dirección e incluso las unidades. La otra forma de representarlo es por sus coordenadas en el plano cartesiano, simplemente diciendo que h es igual a su valor en x, su valor en y, y lo podemos colocar así entre paréntesis. También se puede representar por la suma de estos dos valores colocando 3i más 2.5j, queriendo decir que i son las coordenadas en el plano horizontal y j las que van en el plano vertical. Bueno, protones, espero que este video nos ayude a entender un poco los conceptos referentes al uso de los vectores. Por último, quería mostrarles por qué es necesario usar vectores inclusive cuando hablamos de campo eléctrico. Si nosotros tenemos una carga eléctrica aquí, alrededor de ella se van a generar una cantidad de líneas de campo. Si yo quisiera estudiar el fenómeno aquí en mi puño derecho, en esta mano, quisiera saber cómo lo está afectando esta carga, ¿cómo sabría cuál de las líneas de campo es la que estoy analizando? La mejor forma es con ayuda de un vector. Ahora imaginemos que no es una carga, sino que son dos. ¿Cómo voy a saber si esta carga o esta es la que estamos analizando? Si yo quisiera analizar solo esta, pues tendría que seleccionar el vector que me identifique las líneas de campo que vienen de esta carga. Pero si fuera de la de arriba, entonces miraría los vectores que vienen desde ahí arriba. Y eso es precisamente lo que nos sirve un vector. Para eso es que nos sirve, para identificar esas variables físicas que queremos trabajar. Identificarlas de forma completa. Magnitud, dirección, sentido y unidades. Bueno, no siendo más, espero que esto haya sido lo suficientemente claro. Si no, por favor, coméntanos las dudas. Debes saber que hay mucho más que estudiar con el tema de vectores. Hay propiedades, hay otra cantidad de cosas. Pero si quieres, nosotros también podemos ayudarte. Suscríbete, escríbenos. Y recuerda que ustedes siempre serán los protones porque son las cargas positivas. ¡Feliz día!